Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Hola, hola. Bien. Bueno, no sé si somos pocos hoy, es temprano. Esperaré un par de minutos. Así no tengo que repetir mucho. Vamos a ver. Profe, una consulta. ¿El martes que viene sería el parcial? Sí, O... sí, después de la Ah, clase, ok, la entrega de la pregunta, sí. Subo la pregunta al campus como la primera vez, tal cual. ok. Sería la ¿Va a segunda ser una evaluación. pregunta? No, no sé todavía, puede ser como la primera, una pregunta desdoblada, un pequeño texto para analizar, vamos a ver. Depende de Ok, cuánto podamos ver hoy y el martes que viene también, por supuesto, ¿no? Serían dos clases más. Así que depende un poco de eso, ¿no? Entra ok. todo desde Bastín para acá, porque en el primer parcial en realidad solamente pregunté de Saussure. Pero más que nada, ya, seguramente ya de Benvenís para acá, digamos, ¿no? Bastín lo podemos dejar como perteneciente al primer parcial, aunque no haya habido una pregunta específica. Así que bueno, y después vemos, porque va a haber todavía clases, va a haber un par de clases más. Hay dos más en diciembre, así que vamos a seguir viendo temas, más o menos como está en el cronograma, pero desplazado, ¿no? Y lleguemos, bueno, hasta donde lleguemos, ¿no? Si se puede ver el tema 4 mejor, y si no, bueno, veremos. Pero por ahora tenemos que empezar un poquito con la parte práctica. Ahora que repasamos un poco lo que vimos la clase pasada, bueno, veremos algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica. Yo les voy a mandar también un texto para analizar. Creo que en realidad ese texto está puesto en la primera parte, en la introducción del campus, pero yo igual se lo voy a mandar de vuelta por mail, que es un texto mío en realidad, un análisis mío que sirve como modelo para analizar algunos de los temas que tenemos que ver, ya empezamos en realidad a ver, ¿no? Por supuesto, pero seguimos hoy. Y también, por supuesto, no se olviden de que hay un montón de material en el campus sobre estos temas, ¿sí? Un montón de PowerPoint, resúmenes, actividades, bueno, hay todo tipo de cosas que tienen que aprovecharlas. ¿Mm? Si me quieren mandar alguna actividad para corregir, bueno, háganlo, yo no los obligo como la primera vez, pero si no lo mandan, bueno, les va a resultar más difícil hacer el parcial, porque no van a tener cierta práctica, un poco de práctica antes. Son temas relativamente difíciles. Saussure también era difícil, por supuesto, pero bueno, qué sé yo. Todo depende de cuánto estudien, no hay temas difíciles o fáciles por sí mismos, sino según el esfuerzo que uno le dedique. Así que no hay otra posibilidad que estudiar mucho y todo lo que se pueda. Lo que veíamos en la clase pasada, partiendo de Benveniste, sobre todo del segundo artículo, el aparato formal de la enunciación, son las marcas que hay en el enunciado y que remiten a la enunciación. Dentro del enunciado vamos a encontrar una serie de palabras que, como yo les marqué la otra vez, se llaman deícticos o sistema deíctico o deixis en general. Ahora voy a compartir la pantalla para que vean lo que tendríamos que ir viendo hoy, a ver si puedo compartir un pequeño esquema. A ver, no lo encuentro, escritorio, sí, no. Bueno, se suponía que tenía que estar abierto, claro. Ah, no, espera, ya sé. A ver si sale ahora. Ahí está. Bueno, ¿se ve algo? Tarda un poco en aparecer. Como habíamos visto ya,
esta primera parte, Sí, ¿no? se ve. La que está acá arriba, gracias. La deixis puede ser personal, temporal o espacial. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Después tenemos que ver los apelativos y los subjetivemas. ¿Sí? Esto es simplemente como un resumen de lo que tendría que ser la clase de hoy. Y si no llegamos, bueno, será la clase que viene. Pero esto, digamos, es lo que sería necesario. Vamos a volver a vamos a dejar de compartir. Ahí estamos. Bueno, lo que se considera deixis está en el artículo de Benveniste como índices de ostensión y los pronombres personales. Pero ya habíamos aclarado que la deixis personal se encuentra en varios tipos de palabras, los pronombres básicamente, ¿no? Yo, me, mi, tú, te, ti, y las formas plurales también, por supuesto, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos, y también la forma de los posesivos. Eso ya lo habíamos visto también, ¿no? Mi casa, la casa mía, tu casa, su casa, la casa de ustedes. Bueno, los posesivos también indican deixis. Y algo muy importante, que es la desinencia de los verbos. ¿Sí? En cualquier texto en castellano hay muchos verbos conjugados, ¿no? Entonces en los verbos va a haber también una marca de deixis personal. Inevitablemente, porque los verbos también se conjugan según la persona y el número. Es decir, primera, segunda, tercera persona, singular y plural. Entonces, en los verbos también hay deixis. Y en todo esto configura una relación con el enunciador o con el enunciatario. Es decir, el yo, la primera persona, es el enunciador. Tú o vos es el enunciatario, que puede ser plural también, por supuesto, puede ser ustedes, como en este caso, donde hay un yo singular y un ustedes, es decir, plural, pero hay una relación deística. Se considera que la relación o los pronombres de primera y segunda persona son deícticos puros, porque están involucrados directamente en la enunciación, de tal manera que, por ejemplo, si yo le dijera ustedes, bueno, ustedes justamente enseguida se sentirían interpelados. Si yo digo yo, obviamente yo es el que habla, no hay ninguna duda de a quién se refiere. En cambio, la tercera persona tiene un pequeño problema. En principio, la tercera persona puede servir para algo que no sea personal. Por ejemplo, la silla. Yo digo una silla, la silla es marrón. Bueno, eso es una tercera persona, por el verbo es, se nota, ¿no? ¿Qué pasa? No es una persona, entonces no puede ser nunca una deixis personal. Y a su vez, aun cuando sea una persona, ¿no? Él, ella, ellos, ellas, ellas, cualquier forma de tercera persona, singular o plural, no está involucrada directamente en la enunciación, ¿no? La tercera persona es aquel o aquellos de quien se habla. Por lo tanto, quedan como un tercero excluido de la enunciación. En ese sentido, si bien es una referencia personal, no es exactamente deíctica. ¿Sí? Primera y segunda persona, singular, son deícticas. La tercera persona no es deíctica, es una referencia personal, pero no deíctica. Y después vamos a ver con un poquito más de detalle la primera y segunda persona del plural, que en castellano tienen algunas particularidades también, porque tanto nosotros y sus variantes, como ustedes y sus variantes, es decir, las formas verbales, etcétera, todo lo que dije antes, implica tres posibilidades o dos posibilidades, no siempre es lo mismo, ¿sí? Cuando yo digo nosotros, ¿qué estoy diciendo? Bueno, hay tres posibilidades en el nosotros.
eso lo pueden encontrar en uno de los PowerPoint con ejemplos, etcétera. Pero se los explico igual. Nosotros podría ser, bueno, siempre, por supuesto, el nosotros incluye al yo. Si la primera persona plural incluye a la primera persona singular. No hay nosotros sin yo, salvo casos muy especiales que lo pueden ver ejemplos en los PowerPoint, pero son demasiado especiales. En los ejemplos comunes, en el uso más común, nosotros siempre incluye al yo. Pero es muy distinto si yo digo nosotros refiriéndome a yo más tú o vos o ustedes, segunda persona. Por ejemplo, si dijera, bueno, hoy vamos a ver Deixis, ¿no? La semana que viene vamos a tener el parcial, o tomaremos el parcial o haremos el parcial. Ese nosotros se llama nosotros inclusivo, porque incluye a la segunda persona, ¿sí? Y es evidentemente el yo que habla y aquellos a quienes se habla, ¿sí? Es una posibilidad que tienen nosotros en castellano y en otras lenguas también, por supuesto. Pero fíjense esta diferencia. Si yo digo, bueno, el martes que viene vamos a hacer un paro por los bajos salarios o por las condiciones de trabajo, cualquier cosa. ¿Cómo interpretarían ese nosotros? Es decir, vamos a hacer un paro, por ejemplo. O nosotros no sabemos la fecha del parcial, ¿sí? No sabemos la fecha del parcial, no sabemos la fecha del final. No nos dijeron la fecha del final, ¿sí? Es totalmente distinto, porque aquí Claro, no... como que no incluye a la persona a la que va dirigida Exactamente, tal ese cual. nosotros. Exactamente. Ese nosotros no incluye a las personas a las que le estoy hablando, que en este momento son ustedes, ¿no? Incluye a otras personas que no soy yo, que en este caso seríamos los docentes. Yo podría decir nosotros los docentes, para aclararlo, pero de todas maneras, en el contexto suele entenderse más o menos bien la diferencia. ¿Sí? Pues si yo digo el martes que viene o la semana que viene vamos a hacer un paro, bueno, obviamente no me estoy refiriendo a ustedes, pues no están incluidos en la posibilidad de hacer un paro que es mía con mis compañeros. ¿Sí? Ese nosotros se llama exclusivo, solo por poner un nombre, nada más. Lo que hay que saber es identificarlo cada vez que aparece. El primero es inclusivo, porque incluye a la segunda persona, y el segundo es exclusivo, porque excluye a la segunda persona, nada más que eso. No importa tanto el nombre, sino la referencia. ¿A qué se está refiriendo ese nosotros? O cada uno de ellos cuando aparece. Es interesante. Y la tercera posibilidad, porque el nosotros tiene tres posibilidades, es uno que incluye a todas las posibilidades, abarca todas las personas, primera, segunda y tercera, ¿no? Supongamos que dijéramos, bueno, hoy lamentablemente alcanzamos la cifra de 36.000 muertos por coronavirus, ¿no? Ese alcanzamos, que indica un nosotros, ¿a qué se referiría? ¿Qué incluiría? Porque no me limito a lo que estamos hablando ahora, tampoco a un colectivo extraño a los que estamos hablando, que serían los docentes, sino que me refiero a los argentinos, a todos. Claro, a un otro que no incluye ni a la persona que está dirigiendo el mensaje ni a quien se lo dirige. No, al revés, incluye a todos. Incluye Ah, ustedes, perdón, sí, claro. incluye Sí, a se otras entiende. personas. Ojo, incluye a ustedes en la medida en que sean argentinos, por ejemplo. Pero sí, bueno, si Claro. viven acá también, pero digamos, es algo más abarcador. Y justamente se llama nosotros abarcativo, abarcador o de alcance máximo, porque incluye todas las posibilidades. Es decir, al yo, por supuesto, como siempre, a ustedes también, o una parte de ustedes, y al resto de la sociedad.
que no está en este intercambio, no está presente en este intercambio. Entonces, si digo alcanzamos, ¿sí? Los 36.000 muertos, bueno, ese alcanzamos implica toda la sociedad, los argentinos, ¿sí? Como una posibilidad, digo, ¿no? Como un ejemplo nada más. Pero se pueden multiplicar los ejemplos y pueden encontrarlos en los, en los artículos, en el material de apoyo. Fíjense qué pasa con la segunda persona del singular. Perdón, de estos tres nosotros, ¿no? Del inclusivo, el exclusivo y el abarcativo, solo es deíctico el primero. ¿Sí? El primero que incluye justamente la primera y la segunda persona. Como la primera y la segunda son deícticas, por supuesto, ese nosotros también va a ser deíctico. En cambio, los otros dos, como incluye a la tercera, esa tercera es como que contamina a ese nosotros y entonces sigue siendo una referencia personal, pero no deíctica. ¿Sí? Entonces, es una distinción que también hay que saber hacer. Vamos a ver lo que pasa entonces ahora sí con la segunda persona plural, ¿no? Que nosotros utilizamos el ustedes, ¿no? En América Latina se usa ustedes, en España se usa vosotros, con otro sistema de verbos también, ¿no? Pero en América Latina se usa ustedes. Ahí hay solamente dos posibilidades. Ustedes como lo que se llama tu plural, es decir, lo que ya la clase pasada les había dicho, que el tú puede ser más de uno. En ese caso se transforma en ustedes, como en este caso particular. Yo les hablo a ustedes. Les hablo a ustedes. Les es un pronombre que indica segunda persona del plural. Y ustedes, por supuesto, también, ¿no? Les hablo a ustedes, ¿sí? Reduplica el objeto directo, es un objeto directo. ¿Y qué pasa en este caso? Bueno, ese tú plural es deíctico. Si yo le digo, por ejemplo, como les dije recién, bueno, les hago una pregunta, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Qué significa tal cosa? ¿No? Ese les parece, les, ¿no? El pronombre les es ustedes. Ustedes los que están acá, porque ¿quién va a contestar? ¿Sí? Nadie va a contestar porque son ustedes los que me están escuchando en este momento. Eso es un tú plural. Si uno solo me estuviera escuchando, diría, bueno, le diría vos directamente, ¿sí? ¿Qué pensás? ¿Sí? Pero como son varios, le digo qué piensan, en plural, ¿sí? Y eso es deíctico. Ahora, hay otra forma de ustedes, que no sería el tú plural o el vos plural, sino que incluiría tercera persona también. Sería una forma no deíctica. ¿Sí? Que yo les puedo decir, por ejemplo, bueno, lean para la clase que viene el texto que yo escribí. O estudien para el parcial. ¿Sí? O les vamos a tomar final tal día. ¿No? Todas esas marcas de segunda persona plural que acabo de enunciar recién, no se refiere solamente a ustedes los que están presentes, porque eso sería ridículo, son 4 nada más en este momento. No, son todos los alumnos a los cuales me estoy dirigiendo como un grupo que quizás pueda ver la clase grabada o se tendrá que enterar de alguna manera en particular, pero que evidentemente no está presente. Es decir, son ustedes más otro grupo de tercera persona. Parecida si le dijera, por ejemplo, bueno, ustedes los jóvenes son de determinada manera, por decir una estupidez típica de viejo, ¿no? Ustedes los jóvenes. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente, ustedes que están presentes son jóvenes, pero hay muchos más jóvenes que ustedes y eso incluye una tercera persona. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no sería deíctico. Sería una referencia personal, por supuesto, pero no deíctica. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tienen unas variables que tienen que saber manejar, tienen que saber reconocer. Después vamos a ver algún ejemplo más con un texto en particular, pero bueno, vamos a ver si llegamos hoy o si lo podemos ver la clase que viene, depende el caso, ¿no? Pero bueno, les repito que tienen mucho material para consultar y ver más ejemplos, etcétera, como para
repasar esto. Pero tienen que saber bien la teoría primero, porque sin la teoría, por más ejemplos que les dé, todos los ejemplos son distintos, ¿sí? Entonces, traten después de reconocerlo en algún texto que haya, que tengan a mano, ¿no? Sobre todo, les repito, el que yo les mando, les voy a mandar, digamos, el mío, el que está hecho por mí, porque ¿qué pasa? Ese está resuelto ya, digamos, resuelto entre comillas, no es un ejercicio de matemática, pero lo que pueden hacer es tratar de analizar el texto, ¿sí? El texto que hoy por lo menos voy a tratar de mostrárselos, ¿no? El texto para analizar lo pueden tratar de hacer ustedes sin ver lo que yo hice. Y después, bueno, ver lo que yo hice para ver si más o menos coinciden, si más o menos van bien encaminados. Esa es la ventaja que tiene ese texto, ¿no? Que tiene un modelo de análisis y de redacción también, porque la redacción a veces se complica. No hay que hacer listas, hay que explicar, digamos, todo hay que explicarlo con la teoría. Entonces ahí se les mezcla un poquito o se les hace difícil de analizar porque no están acostumbrados a analizar textos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos poco tiempo, pero lo importante es entender bien la teoría, ¿sí? Entonces, bueno, hasta acá deixis personal en sentido estricto, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, singular, plural, ¿sí? Pronombres personales, adjetivos o pronombres posesivos y sobre todo verbos, ¿sí? Porque van a encontrar más verbos que otra cosa. No se les escapen los verbos, porque en los verbos conjugados siempre hay una referencia personal, porque un verbo siempre está conjugado en primera, segunda, tercera persona, singular o plural, siempre. Entonces, siempre hay una referencia personal, deíctica o no deíctica, depende el caso como lo estuve explicando al principio o antes de esto. ¿Qué pasa con la dixis temporal? Ya sabemos que, como dice el primer artículo de Benveniste, recuerden, ¿no? De la subjetividad en el lenguaje, la temporalidad está marcada por la enunciación, ¿no? Por el lenguaje enunciado establece lo que sería el momento presente. Todo lo posterior es futuro, lo que vendrá, y todo lo que pasó, lo anterior, es el pasado. Entonces, la deixis temporal tiene eso, digamos, lo que llamamos simultaneidad, es decir, el momento de enunciación, a veces también se llama tiempo cero, ¿no? Pues el momento de la enunciación es el ahora, ¿sí? El futuro, marcado generalmente por algunos adverbios que se pueden utilizar o verbos conjugados en futuro, ¿no? O después, bueno, en el pasado están los pretéritos, ¿no? Básicamente el pretérito perfecto compuesto, que no se usa mucho. Acá en el Río de la Plata reconozcamos que no se usa. En el interior sí, por supuesto, se usa. En América Latina se usa. En España se usa, ¿no? He amado, he partido, he temido. Ese es el perfecto compuesto que es, digamos, correcto, entre comillas, desde el punto de vista gramatical. En el Río de la Plata no lo usamos mucho, a veces lo podemos encontrar escrito. En el texto que tienen para analizar, que es ese que yo les voy a mandar, que tiene mi propio análisis, van a ver que, como el autor es del interior, es Eugenio, utiliza, y además es un escritor, ¿no? Además es un escritor, utiliza el perfecto compuesto. Así que van a tener ejemplos ahí para reconocer el perfecto compuesto como anterioridad, ¿sí? Enunciación anterior. También hay expresiones de tipo adverbial, que ahora es un adverbio, ¿no? Ahora, mañana, ayer, anoche, ¿sí? Esos son adverbios de tiempo, que indican deixis temporal, por supuesto. Esto ya lo habíamos visto en otras clases. Pero también hay expresiones como la semana que viene, el martes que viene, el año próximo, ¿no? O al revés, el año pasado, la semana pasada, ¿sí? Hace 2 años, hace 3 años, hace 200 años. Esas expresiones son deícticas. ¿Por qué? Porque dependen del momento de la enunciación. Esto ya lo expliqué. Si se mueve el momento de la enunciación, se mueven todas las expresiones. Porque hoy es hoy.
¿sí? Martes. Pero si yo digo hoy, mañana, no es martes, es miércoles. Martes se transforma en ayer, ¿sí? Y una vez que pase el tiempo, bueno, el martes ya no es tampoco ayer, puede ser antes de ayer, puede ser hace 3 días, puede ser el martes pasado. Es decir, eso va variando según el momento de la enunciación. ¿Mm? Y ahí es importante entonces que la referencia temporal, igual que pasa con la referencia espacial a la que vamos a ir después, la referencia temporal tiene 3 posibilidades. Una es la que vimos recién, ¿no? Lo que llamamos deixis, o también referencia contextual. ¿Por qué contextual? Porque remite al contexto de enunciación. Es decir, lo que estamos viendo hasta ahora, digamos, ¿no? La flechita esa que dice deixis personal, deixis temporal. Bueno, ahí estamos entonces en una referencia que depende del momento de enunciación. Hay otro tipo de referencia temporal que son las fechas exactas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es hoy? No recuerdo, 17, 18, no me acuerdo, ¿no? Pero supongamos cualquier día, 10 de noviembre del 2020. Eso es una fecha, así como es una fecha 5 de mayo o 25 de mayo de 1810. Ahí tenemos una fecha famosa, 25 de mayo de 1810. Las fechas se llaman referencia temporal absoluta. ¿Sí? Absoluta porque en realidad es fija, es única, no se mueve. Hay un solo 25 de mayo de 1810. ¿Sí? Hay un solo 18 de noviembre del 2020. ¿Sí? Y esa fecha es absoluta y no deíctica porque no depende del momento de enunciación. El 25 de mayo de 1810 no depende de cuándo yo lo digo. ¿Sí? No depende en absoluto. Siempre está fija en un lugar en el tiempo, en una línea temporal fija. Y ese es un punto absoluto. El día de hoy no está fijo. El día de hoy va variando, va cambiando a medida que pasan los días. Mientras que el 25 de mayo de 1810 no cambia nunca. ¿Sí? Está situado siempre en un lugar y por eso se llama referencia temporal absoluta y no es deíctico. Y hay otro tipo de referencia temporal que se llama cotextual, que tampoco es deíctica. Y aprovechando la fecha, doy el ejemplo. El 25 de mayo de 1810 fue lo que se llama la Revolución de Mayo, supongamos. Puedo decir, agregar después, 6 años después se declaró la independencia. Fíjense esa circunstancia de tiempo, ¿no? 6 años después. ¿6 años después de qué? Del 25 de mayo de 1810. Eso es una relación que también es fija. Es una referencia temporal, pero no contextual, sino cotextual porque remite a otro punto del mismo texto. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que habíamos visto la otra vez del dibujito de la enunciación, del enunciado? ¿Se acuerdan? El dibujito del enunciado, que era como un rectángulo así alargado, ¿no? Donde había flechas que apuntaban hacia la enunciación. Esos son deícticos, esos son elementos contextuales. Pero los elementos cotextuales remiten del enunciado a otro punto del enunciado. Siempre 1816 son 6 años después que 1810. Eso no depende de cuándo lo diga. ¿Sí? No depende en absoluto de cuándo lo diga. Ahora, si yo dijera, hace 210 años fue la Revolución de Mayo, sí, por supuesto, esa expresión es deíctica, hace 210 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace 210 años, este año, el año que viene ya va a cambiar. Va a ser hace 211 años. ¿Sí? Esa expresión es deíctica. Pero la fecha es absoluta y el uso de 6 años después, por ejemplo, o al año siguiente, también podría decir, refiriéndome a 1811, ¿no? Al año siguiente, eso también es cotextual y no es deíctico. Y fíjense que a veces una misma palabra puede ser deíctica o no deíctica. En el caso de 6 años después, ¿sí? Ahí toda la expresión es cotextual, ¿no? Pero aparece la palabrita después.
¿sí? Que integra la referencia temporal. Ahora, si yo en este momento, ahora, mientras estamos hablando, y supongo que están escuchando, no sé, si yo le dijera, bueno, después vamos a ver otra cosa, después vamos a ver subjetivo y demás, no, ese después es deíctico, porque se refiere al momento actual, que en un momento, cuando veamos ese tema, ya se va a convertir en presente. Ese después marca un futuro inmediato, ¿no? Pero siempre posterior al momento presente. En cambio, si ese después, bueno, por supuesto se va a convertir en un momento presente, deja de ser un momento futuro, obviamente. Entonces, fíjense que la misma palabra, hay que tener cuidado, en este caso después, puede llegar a ser deíctica o no deíctica, según se refiera al contexto, o sea, al momento presente, o no tenga nada que ver con el momento presente. ¿Sí? Eso es una pequeña complicación que tiene el lenguaje, digamos, no es culpa de nadie, pero es así. Lo estamos estudiando desde ese punto de vista, tratando de distinguir entre lo que es deíctico y lo que no es deíctico. Y bueno, hablamos de adverbios, por supuesto, de expresiones adverbiales, ¿no? Como hace 2 años, que es un circunstancial de tiempo, digamos, dentro de la oración, pero bueno, acá funciona de manera deíctica. Y los verbos, ya lo aclaré, bueno, futuros y pretéritos, y el verbo, el tiempo principal, que es el tiempo presente, ¿no? También ahí van a encontrar deixis temporal, ¿sí? Mucho más frecuente en los verbos que en el otro tipo de palabras. Por eso les vuelvo a repetir por enésima vez, no se pierdan los verbos. Los verbos tienen deixis personal, como vimos antes, y ahora vemos que tienen deixis temporal también, porque los verbos se conjugan, ¿sí? Según el tiempo, también según otros factores, pero bueno, vimos que se conjugan según la persona y el número, ¿no? Primera, segunda, tercera persona, singular y plural, persona y número. Ahora vemos que se conjugan también en tiempos. Eso alguna vez lo tendrían que haber estudiado, pero bueno, no podemos darlo por hecho, pero se supone que es un tema de escuela primaria, ¿no? Pero bueno, lo tienen que repasar. ¿Qué pasa con la deixis espacial? Un poquito más fácil en cierto sentido, porque aparece poco en castellano. La verdad que deixis espacial aparece poco. En el texto que yo les mando analizado por mí, se van a encontrar con que hay bastante deixis espacial y por eso lo elegí justamente, porque es muy importante la deixis espacial ahí. El enunciador se sitúa en un lugar muy particular, que es el noroeste argentino. Entonces, ese lugar desde el cual enuncia, ¿no? Desde el cual habla, es muy importante. Pero no siempre pasa así. La referencia o las referencias espaciales también son de 3 tipos, igual que la referencia temporal, muy parecido. Tenemos la referencia deíctica, ¿no? La básica, que es, como ustedes ya saben, aquí, en este lugar, ¿no? Desde el cual estoy hablando, o en el cual estamos hablando. Virtualmente, en este caso, si fuera un aula, bueno, sería presencialmente, pero sería aquí, en este lugar, que puede ser, obviamente, donde yo estoy, es mi pieza, pero podría también ser directamente un barrio, o podría ser una ciudad, Buenos Aires, aquí, si yo digo aquí, Buenos Aires, acá desde Buenos Aires, ¿no? O Argentina si es el país, pero siempre y cuando yo me sitúe como primera persona dentro de ese lugar. Y entonces todos los otros lugares serán fuera de ese lugar, ¿no? Como habíamos dicho ya varias veces, aquí, ahí, allí, o acá, allá. Son todos deícticos, solo que los otros deícticos no están relacionados con el lugar de la primera persona, sino con el lugar de las otras personas. Ustedes están en realidad cada uno, supongo, en su casa o en cualquier otro lugar de donde puedan hablar, ¿sí? Que se puede convertir en aquí en la medida en que hablen también. Cuando hablan, por supuesto, asumen el yo, se mantiene el presente, pero cambia el lugar, ¿no? Claro, virtualmente estaríamos compartiéndolo, pero en la realidad no.
En la realidad están cada uno en distintos lugares. Entonces, eso es un aquí distinto para cada uno de ustedes. Puede ser incluso otra ciudad u otro país. Yo no lo sé. Entonces, ahí varía. Ahora, puede haber también una referencia espacial absoluta, ¿sí? Igual que había en la temporal absoluta, que sería un lugar inamovible, tal cual. Sería, por ejemplo, China o Buenos Aires, pero no situado dentro de Buenos Aires, sino la ciudad de Buenos Aires en sí misma, o Argentina, o Jujuy, o Estados Unidos, o Marte, o el planeta Tierra. Son lugares que no dependen del momento de enunciación. ¿Sí? Si yo digo estoy en Buenos Aires, sí, por supuesto, pero si yo hablo de Buenos Aires, o hablo de América Latina, o hablo de China, son referencias absolutas, lugares, ¿sí? Que no dependen de donde yo esté. Puedo estar ahí o puedo estar en otro lugar, ¿sí? No se sabe dónde estoy, ¿sí? No se sabe. Si se sabe dónde estoy, por supuesto, habrá una referencia deíctica que lo indique. En el caso del texto, van a encontrar que bueno, el autor se sitúa en un lugar determinado, pero si él hablara directamente de Jujuy o de Buenos Aires en general, ¿sí? Por supuesto, eso serían referencias absolutas, si no sabemos dónde está situado el yo. Y esa referencia, por supuesto, al ser absoluta, no es deíctica. Bueno, se está por cortar en cualquier momento. Queda la última referencia espacial, que sería también la cotextual, ¿no? La cotextual, igual que había en la temporal, ¿no? Pero bueno, ahora que se corta, cuando volvamos les doy el ejemplo ese, y retomamos enseguida, para completar todo el panorama de la Deixis y quizás ver un poco en el texto. Bueno, se pasa un poquito, pero si lo empiezo a explicar se va a cortar, o sea que es lo mismo. Pero se acuerdan de las referencias deíticas